Buenas tardes. Buenas tardes, Fray. Buenas tardes, Fray. Bueno, pues Buenas vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, alguien me había preguntado acerca del libro apócrifo de San Pablo y Tecla. Es un documento que está publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos, que abarca 50 páginas. No lo tengo a la mano, no se los puedo enviar, pues porque no lo tengo. Sé que podemos conseguirlo si alguien quisiera comprarlo y pagar las fotocopias, pues por favor me pone un mensajito y vemos cómo le hacemos para conseguirlo. Sí. Entonces, pues vamos a continuar con la explicación de este texto. María, mujer mediterránea, en donde ya llegamos al punto en que el doctor Stefano de Fiore se refiere a María en relación con las divinidades de las religiones de las culturas del Mediterráneo. Concretamente dice que había varias diosas: Astarte, Isis, Minerva, Cibeles, Juno y Celeste, y que esas diosas pues formaban parte de la teología o digamos, de la religión autóctona de los pueblos del Mediterráneo. Por ejemplo, dice que la diosa Celeste tenía un templo en Cartago, en el norte de África, y luego se refiere a Celeste, que tenía un culto en España, la diosa Celeste. Y luego también habla de la diosa Isis, que era diosa en la religión de los egipcios. Cibeles era la diosa en España. Dice aquí que surgió en el Asia Menor, la Gran Madre, cuyos devotos transmitían por medio de la danza y recibían los oráculos de la diosa Cibeles. Dice aquí el padre de Fiores que existía solamente una relación de afinidad entre las diosas de las religiones de las culturas del Mediterráneo y la Virgen Santísima. Por lo pronto podemos decir que así como las religiones exaltaban lo femenino a tal punto de erigir una diosa, una mujer como diosa en esas religiones, pues así también en la religión cristiana católica, la Virgen María era la figura más exaltada de la religión, pero desde luego nunca a María se le ha llamado con el término de diosa en el contexto de la religión cristiana. Hay un autor que se llama Epifanio de Salamina,
que habla de las coliridianas, mujeres árabes que ofrecían un alimento a los que participaban en ese culto pagano en la cultura árabe. También las Madonas negras encuentran una explicación en las diosas que representaban a la madre tierra o al mito de Perséfone en la cultura griega. De modo pues que tenemos varios paradigmas de las culturas del Mediterráneo, y dice el padre de Fiores que más allá de las estructuras sociológicas, el horizonte de las religiones del Mediterráneo estaba constituido por tres sistemas de cultura que se entrecruzan, aunque una de ellas logrará la supremacía. Esos sistemas de cultura que se entrecruzan en las religiones de los pueblos del Mediterráneo encuentran con el cristianismo el fenómeno más notable, que será aceptado por todas las naciones, todas las religiones, todas las culturas del Mediterráneo. Pero pues para ello, desde luego, tuvo que pasar mucho tiempo. Como veíamos, las culturas del Mediterráneo, los griegos, o los más antiguos, los persas o los babilonios, tienen pues una antigüedad de casi 8,000 años antes de Cristo, o tal vez más. La cultura originaria de Babilonia pues tiene casi 12,000 años antes de Cristo, que comienza a organizarse como sociedad, como pueblo, alrededor de estructuras sociales y de pueblos establecidos en esa zona que hoy pertenece a Irak, como hemos visto últimamente en la visita que hizo el Papa Francisco a esas tierras del Oriente lejano, de donde salió el patriarca Abraham aproximadamente en el año 1600 antes de Cristo. Salió de la tierra de Ur, entre los ríos Tigris y Éufrates, proveniente de la cultura de Babilonia. Ur de Caldea, se dice en la Sagrada Escritura, en el Génesis, que Abraham salió de Ur de Caldea por llamado del propio Dios para llegar a establecerse en la tierra prometida de Palestina. Entonces, pues, ese es el contexto que tenemos para hablar de cómo la Virgen María fue expandiendo con la expansión del cristianismo. La Virgen María llegó a tomar una posición excepcional por sobre las diosas de las religiones del Mediterráneo. Y veamos de qué manera la cultura judía se ensambla, se hace continuar con la cultura judeocristiana y aparece caracterizada por la fe en el único Dios de los padres. La cultura judía tiene esa característica, que tiene un solo Dios, adora a un solo Dios, a un Dios único, que ha sido el que promovió el pueblo judío, el que promovió la salida de Abraham de Ur de Caldea hasta la tierra prometida. Y encontramos que también el pueblo de la cultura judeocristiana aceptó al único Dios
a través de los textos sagrados de la Escritura, de la Biblia y de la ley mosaica. Decíamos la vez pasada que la ley mosaica es la ley que puso por escrito el propio Moisés. Y aunque no solo se refiere a los 10 mandamientos como ley mosaica, también hablamos de la ley mosaica cuando nos referimos a los libros que se escribieron en la época de Moisés, que son todos los del Pentateuco. Es decir, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Todos esos libros constituyen la ley mosaica. Y entonces aquí vemos de qué manera esa ley mosaica constituyó el origen de la cultura judeo-cristiana, de la cual la Virgen María surge como la figura femenina más excelente de toda esa cultura. Dice el padre de Fiores que a partir del periodo de los macabeos, es decir, estamos hablando del año 200 a 299 antes de Cristo. En ese periodo de la cultura de los macabeos, en que pues son ellos los que prevalecen en la tierra de Palestina, se habla de un horizonte apocalíptico, porque los macabeos están en la circunstancia de que el mundo se va a acabar cuando haya de producirse la revelación de los misterios divinos mediante la llegada del Mesías. Es un periodo apocalíptico porque en esa época los macabeos tienen una lucha contra los griegos de Macedonia, encabezados por Alejandro Magno, y en ese periodo de la lucha de los macabeos contra la cultura griega, pues ellos, los macabeos, ven que se acaba el mundo, ven que se acaba su mundo judío, porque los griegos de Alejandro de Macedonia imponen lengua, imponen religión, imponen gobierno, imponen estructuras políticas a todos los pueblos que logró conquistar Alejandro Magno. Y entre ellos, pues también los judíos fueron conquistados por Alejandro Magno y por ello se estableció allí también el idioma griego de los macedonios y se estableció también la religión de los griegos. Y en los libros que tenemos de la Biblia de los macabeos, vemos cómo estos judíos piadosos, encabezados por el jefe de la tribu de los macabeos, Matatías, pues deciden oponerse al gobierno establecido por Alejandro Magno y huyen a las montañas. Y por eso ese tiempo, 200, 290 antes de Cristo, se establece en la religión judía un periodo apocalíptico, puesto que los macabeos esperan que se acabe el mundo judío. Y ese apocalipsis prefigura el inicio de la aparición del Mesías. El Mesías que hará su irrupción desde lo alto y que es anunciado por medio de visiones, de sueños, de profecías. El interés judío
no se volcaba sobre el pasado o sobre sus problemas cosmológicos, sino sobre el futuro, porque los macabeos esperaban al Mesías en esa circunstancia de que los griegos de Macedonia querían acabar con la cultura, el idioma, la gente judía que estaba encabezada por los macabeos. En esa cultura judía ejerce un papel importante la presentación de María, porque en los libros del Nuevo Testamento encontramos que los autores de ese Nuevo Testamento, es decir, los evangelistas, anuncian a Cristo para que se crea en él, pero también hablan de María como la mamá de Cristo, la mamá que está presente en todos los misterios de la vida del Mesías, que viene a liberar al pueblo judío de la esclavitud, pues en esa época de los macabeos era la esclavitud de parte de los griegos de Macedonia. Pero ya en la época de Cristo, pues era la esclavitud del pueblo romano, que había sojuzgado, sometido al pueblo griego de Macedonia, y que se había hecho del poder en el pueblo judío, en la tierra de Palestina, para someter al pueblo judío, a la religión, al idioma, al poder político de Roma, en los últimos 200 años antes de Cristo. La madre de Jesús ahí aparece, pues, como la hija de Sión, porque el término de Sión, como hemos dicho, se refiere a la montaña en la que fue construida el templo de Jerusalén. Y entonces la Virgen María en los evangelistas, en los evangelios, en los escritos del Nuevo Testamento, aparece como la hija de Sión, de la cual en el Antiguo Testamento encontramos testimonios muy importantes, por medio de los cuales esa hija de Sión representa al pueblo judío, es decir, a los habitantes de la ciudad de Jerusalén. Y es así como los macabeos proponen una renovación de la cultura judía, puesto que ellos, al defenderse de la invasión de los griegos de Macedonia, huyen a las montañas, y allá en las montañas comienzan con el culto propiamente judío. Y por ello encontramos que la época del Apocalipsis prevista por los macabeos en el siglo III y siglo II antes de Cristo, se convierte en una expectativa muy grande acerca del Mesías y por tanto acerca de la madre de Jesús, puesto que a la hija de Sión en el Antiguo Testamento, como lo dice el profeta Miqueas, correspondería a la hija de Sión ser el lugar en donde el Mesías comenzaría la liberación de su pueblo. Y así la hija de Sión acoge las promesas de los padres hechas en el Antiguo Testamento, de modo que María, por ejemplo, en el texto de San Mateo, en donde la concepción de Jesús ocurre por causa de la obra del Espíritu Santo y sin intervención de varón, cumple con la profecía del profeta Isaías de 7 siglos antes, en donde Mateo, en el capítulo 1, dice que la concepción virginal de Jesús ocurre como consecuencia de la profecía de Isaías 7:14, y por ello encontramos que
la Virgen María corresponde a la hija de Sión del Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento se presenta a la Virgen como una de los miembros de ese resto, de ese grupito privilegiado dentro de la cultura judía que se les llama los pobres de Yahvé. Allá en el norte del país de los judíos, de la Palestina, en el norte, en la Galilea de los gentiles, expuesta a la idolatría de los pueblos paganos, María de Nazaret se forma dentro del monoteísmo, expresado por la confesión de fe de Israel, que se expresa en el libro del Deuteronomio: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. Ese monoteísmo significa para la cultura judía el la mayor gloria, el mayor honor con el cual el pueblo judío se presenta ante los demás pueblos de las otras nacionalidades del Mediterráneo, de los otros pueblos, de las otras culturas, pero sobre todo de las otras religiones. Porque María, proveniente de la cultura judía, es una creyente que acude al templo para cumplir con las leyes levíticas de la purificación después del parto, y cada año se dirige a Jerusalén para la fiesta de la Pascua y cumple la ley de Moisés, de manera que ella es la mayor representante de la cultura judía según los escritos del Nuevo Testamento, porque ella incluso reúne a los apóstoles que frecuentaban el templo, como lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todos los creyentes se reunían en el pórtico de Salomón, y esto forjó una peculiaridad de la espiritualidad de María dentro del pueblo judío. María se proclama sierva del Señor, puesto que se reunía con los apóstoles en el pórtico de Salomón y forjó un sentido profundamente religioso en su personalidad. Ella se presenta como sierva del Señor, según el capítulo 1, verso 38 de San Lucas, y alaba al Señor con todo su ser. El canto de la Virgen es un canto que ella hace propio, pero que la comunidad de fieles lo cantaba después de que María fue llevada al cielo, podemos decir hacia el año 34 o 35 después de Cristo, porque ella pues todavía vive algunos años con San Juan Evangelista en Éfeso, pero después es elevada al cielo, según el testimonio de las pinturas de la Iglesia ortodoxa, de la Iglesia bizantina oriental, en donde la vemos a la Virgen Santísima sobre un catafalco, rodeada por los apóstoles, y por sobre las cabezas de los apóstoles vemos a la figura de Cristo, que toma en sus manos el alma de la Virgen María, que es una réplica del cuerpecito que está sobre el catafalco, pero más pequeño, y que el propio Jesús se encarga de llevar al cielo en ese acontecimiento de la Asunción de María. Y en ese cántico de la Virgen hace suyo el sentido comunitario de la religión judía, porque ahí se refiere a que el Espíritu Santo, o más bien Dios, el Todopoderoso, el Padre Omnipotente, había hablado a los padres, a nuestros padres, dice la Virgen en ese cántico. Es pues el pueblo de la alianza que Dios constituye para cumplir sus promesas.
María vibra de admiración ante las maravillas que el Poderoso realiza en ella y se asimila el temor de Dios, que consiste en reconocer la santidad y estar unida a la misericordia de Dios. Por todas estas razones, dice el padre de Fiores, que la Virgen Santísima sobresale como mujer excepcional en la religión judeocristiana, a diferencia de lo que ocurría en las religiones de las otras culturas del Mediterráneo, en donde encontramos solamente diosas, mujeres que forman parte de la teogonía, de la estructura, pues a decir, de Carl Gustav Jung, de los arquetipos de todas las culturas que presentan, que formulan las convicciones más generalizadas en todos los pueblos y que para las otras religiones constituyeron las figuras de las diosas. En la piedad judía se nota la figura de la Virgen como una mujer que sobresale sobre todas las mujeres, pero que no es tratada como una diosa, porque ella misma es un ser humano, si bien ha sido elegida por Dios, y lo vemos en su cántico del Magnificat, ella ha sido predilecta por Dios porque tiene un papel muy importante que desempeñar en el desarrollo de la historia de la cultura judeocristiana. Y así tenemos pues que la piedad judía enseña a orar con los salmos y a meditar en silencio. Esas dos modalidades, orar con los salmos y meditar en silencio, se encuentran en la persona de la Virgen, como nos lo deja ver el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versos 46 al 55, y el capítulo 2 de San Lucas también, versos del 19 al 51. Los salmos que la Virgen recitaba transforman en oración la historia del pueblo de Dios y vibran de gozo, de dolor, de alegría, cuando culminan con el abandono místico en Dios. Eso es lo que hacía la Virgen al rezar los salmos. Ella vivía esa experiencia de la historia del pueblo de Dios y la Virgen en su cántico transformaba esa historia en un motivo de oración, y también cuando ella se ponía a meditar, ella hacía culminar su oración en este abandono místico en Dios, en el Dios Todopoderoso. Así en los Salmos, el acontecimiento central de la vida de la Virgen, su experiencia de maternidad, es un acontecimiento que le sirve a la Virgen para alabar a Dios y para gozarse, es decir, experimentar la alegría de que Dios ha visitado a su pueblo. Por ello la Virgen canta la misericordia de Dios, y en el cántico de la Virgen, el Magnificat, encontramos la repetición o la resonancia de algunos otros salmos. Por ejemplo, en el del Salmo 89, Dios tiene un brazo poderoso. En el Salmo 98, Dios se acuerda de su amor. En el Salmo 103, la gracia del Señor permanece sobre quienes lo temen. En el Salmo 107, al hambriento lo colma de bienes. En el Salmo 111, su nombre es santo. De modo pues que vemos de qué manera la Virgen emplea los salmos del Antiguo Testamento, escritos la mayoría de ellos por el santo rey David, siglo VIII, VII antes de Cristo, pero que la Virgen los actualiza
y los convierte en una oración contemporánea a la Virgen María en esa época en la que el ángel la visita para que acepte ser madre de Dios. Si el judío ora con los salmos, es porque hace una exégesis en la que expresa de manera coherente, de manera sistemática, el sentido oculto de la Biblia, que ilumina los acontecimientos personales y sociales del pueblo judío. María escudriña el texto de las Escrituras para averiguar cuál es la acción de Dios en la historia. María confronta en su corazón los acontecimientos con la palabra de Dios a fin de comprender y realizar la palabra divina. En Pentecostés, María se encuentra entre aquellos que acogen el Espíritu Santo y hablan en lenguas, como lo dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 1. Ella proclama bajo la acción del Espíritu, como lo hará la iglesia primitiva. Proclama que Jesucristo es el Señor. Pero María no encuentra ninguna dificultad en continuar la observancia de la ley mosaica, atendiendo esas prescripciones escritas por Moisés y frecuentando el templo. Por ello, en la religión cristiana caracterizamos a la Virgen como una mujer judeo-cristiana, que pertenece a esta cultura judía del Mediterráneo y que sobresale sobre todas las mujeres de esa religión, de esa cultura. Bueno, ya vamos a concluir porque nos va a sacar el Zoom. Por favor, si tienen alguna pregunta, escríbanmela y me la mandan a mi correo o a mi WhatsApp. Ok, Fray. En el nombre Muchas gracias.